Buenas noches. Esta semana ha habido un encendido debate sobre los medios a partir de una propuesta del precandidato presidencial Daniel Jadwe. Me permito compartir algunos datos al respecto. Lo primero, es falso que los canales de la televisión abierta tengan dueños privados. La televisión comenzó en Chile a mediados del siglo XX gracias a ingenieros de las universidades chilenas en Santiago y en Valparaíso. Después, los presidentes de derecha a izquierda y la mayoría de los parlamentarios se opusieron a que los canales tuvieran comerciales y le dejaron a las universidades el cometido de usar las señales para educar, informar y entretener. En la dictadura, las universidades y el canal estatal fueron obligados a aceptar financiamiento privado porque el Estado dejó de apoyarlos. Entre 1989 y 1990 se permitió que privados pudieran administrar esas concesiones. Tampoco es cierto que los privados puedan hacer lo que les plazca con ellas. El actual Consejo Nacional de Televisión tiene ya la facultad de modificar y aún poner término a una concesión. ¿Le preocupa la censura? El actual CNTV tiene la supervigilancia y fiscalización de los contenidos de la televisión abierta y debe velar por su correcto funcionamiento. Para el CNTV, lo correcto es la promoción de, cito textual, la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales. ¿Le preocupa la injerencia política? Hoy, 10 de los 11 integrantes del CNTV los nombra el presidente con acuerdo del Senado. En la práctica, la mitad de los integrantes del CNTV los nombran los partidos de Chile Vamos y la otra mitad los de la Concertación. El integrante número 11 lo nombra solo el presidente y es el que tiene la última palabra en caso de empate. ¿Qué pasaría si existiera un consejo en que participe la sociedad civil, las universidades, las asociaciones de apoderados, periodistas, creadores audiovisuales, pueblos originarios con criterios de paridad? A lo mejor Televisión Nacional, aprovechando que tiene mayor cobertura que Internet, estaría transmitiendo clases en la mañana en vez de comentar los tacos en Vitacura. En la red apoyamos la libertad de prensa y es por esa razón que nos enorgullece anunciar debates presidenciales en nuestro canal. ¿Va a participar de aquella instancia? Cuente conmigo, yo voy a estar ahí con quien esté ese día. Agradezco la invitación de la red a un debate de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos y así como a todas las demás invitaciones, yo estoy disponible, así que acepto este debate en este canal tan importante. Debate Primarias Presidenciales en la red. A cargo de las preguntas, Mónica González, Alejandra Matus y Santiago Pavlovich. Modera Julia Vial. 6 y 7 de julio, 22 horas. Muy buenas noches, la bienvenida es a un nuevo capítulo, una nueva emisión de Pauta Libre en la red con el adelanto de los debates presidenciales que son parte del ejercicio de la libertad de expresión y como decía Alejandra Matus en su editorial, nos enorgullece ser parte de ellos. Estamos para una nueva jornada de conversación, de análisis, de perspectivas, de entrevistas. Vamos a estar hablando de la variable Delta que preocupa no solo a Chile, preocupa al mundo, ya está presente en 92 naciones y es uno de los recordatorios de que esta pandemia tiene todavía para largo, de que la estrategia no puede basarse solo en las vacunas, de que es importantísimo contener los casos y mantener las medidas de cuidado. De todo eso vamos a hablar esta noche en este Pauta Libre. Me acompañan esta noche, soy Paula Molina, me acompañan Alejandra Matus, a quien ya escuchábamos en la editorial. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Y Yasna Levin, ¿cómo estás, Yasna? Muy buenas noches. Buenas noches, Paula, muy bien. Buenas noches, Alejandra.
quizás sea oportuno hacer algunos apuntes más respecto al debate que empezamos a tener respecto a los medios de comunicación, que en mi opinión es un debate necesario, un debate oportuno y que debemos enfrentar con profundidad. Yasna, algunos puntos respecto a lo que está hoy día en la conversación. Sí, yo creo que el principal mérito del planteamiento en este debate programático que tuvo la propuesta es que justo el debate. ¿No? No porque se requiera más normativa, no porque se requieran nuevas leyes, como lo plantea Alejandra en su editorial, sino que porque en Chile, más que la coerción legal, lo que existe es una coerción fáctica. Los medios de comunicación más poderosos son poderes fácticos con avisaje ideológico, con cooptación de políticos, con injerencia en decisiones políticas, y eso debe ser erradicado. Algo ha contribuido la democratización de los medios independientes, las redes sociales digitales, pero hay mucho paño que cortar en esa materia. Y creo que el modelo más adecuado es el que se ha implementado con grandes medios de comunicación públicos, con financiamiento adecuado del Estado, con autonomía editorial, por supuesto, como en Europa, en Inglaterra, en Alemania, en varios países, y eso funciona porque regula por presencia, porque regula la competitividad de los medios. En Chile no tenemos competitividad en materia de prensa escrita, por ejemplo. Hay un duopolio y eso es absolutamente público y notorio. Es parte de las conversaciones. Yo creo que el diagnóstico es tan importante como las propuestas que se presenten de una u otra candidatura. Y lo que hemos estado viendo, y a mí me parece que es sano, es esta renovada preocupación por cuál es la situación de nuestra libertad de expresión, cuál es la situación de los medios, cuánta diversidad tenemos en las salas de prensa, cuánta pluralidad tenemos expresada en el sistema en general. Cuando UNESCO conmemora el Día de la Libertad de Expresión, habla del informe en Chile, y el informe es bien preocupante en términos de cómo hay medidas que afectan la libertad de expresión de determinadas personas, personas que estaban haciendo, por ejemplo, fotoperiodismo en el marco de las protestas, claro. Los casos que allí hubo de violencia contra personas que estaban representando a medios independientes, pero también algunos grandes medios, ¿no? Claro. Allí había una situación que de alguna manera pone riesgos, o más de alguna manera pone riesgos sobre las personas que están ejerciendo el periodismo. Pero también está el tema de la estructura, y allí el informe que se presenta por UNESCO también es preocupante respecto a que en Chile tenemos, por ejemplo, todavía el uso de las acciones legales por injurias, por calumnias, que se utilizan más ampliamente en Chile de lo que probablemente tenemos en el ojo público y que resultan inhibitorias, por ejemplo, para el ejercicio de la libertad de expresión. O la demora, la tardanza. Yo creo que, Alejandra, tú particularmente lo conoces bien desde el periodismo de investigación. O sea, cómo la transparencia... la ley de transparencia prácticamente no funciona, porque ahí tiene tantos resquicios y tantas maneras de no responder, que es inusual que uno obtenga una respuesta oportuna y de la información que está pidiendo. Por lo tanto, tenemos una situación, como decíamos, en la estructura no tenemos, o nos falta para tener un ecosistema de medios que sea sano, donde no solo pueden existir los grandes medios, los medios que tienen grandes capitales, sino que también los medios más pequeños, ¿no es cierto? Eso es por definición, como dice la profesora Kiara Sáez, a quien cito en esta conversación, un ecosistema sano, donde no solo subsisten los más fuertes, sino que tienes una amplia pluralidad de medios de comunicación. Así que bienvenida a la discusión que nos permita a nosotros como medios de comunicación y a nosotros como periodistas ejercer de mejor manera nuestras funciones, nuestras labores, más allá del mérito de cada una de las propuestas. Yo creo que la discusión que estamos teniendo es sana y ojalá traiga aire fresco al ejercicio del periodismo. Sí, creo que también va a ser una discusión muy pertinente en la Convención Constitucional, donde ya hay varias propuestas por el derecho a la comunicación, porque también está no solamente el derecho a expresar, sino el derecho de la ciudadanía a recibir información. Exactamente, y una conversación que es súper importante en medios regionales, en medios locales, porque a veces uno tiene una conversación como Santiago-céntrica, como claro, tantas conversaciones, y hay que ver qué es lo que pasa en las regiones, en los medios independientes, locales y comunitarios. Yasna Levin, hablemos de migración, que es otro de los temas importantísimos esta semana, cuando se reiteran estas acciones contra personas que han entrado al país. Bueno, efectivamente tuvimos un tercer vuelo de expulsiones masivas con flagrante violación a tratados internacionales en materia de derechos humanos de migrantes. Se lo ha dicho incansablemente el Poder Judicial al gobierno. Supimos además de un contrato del gobierno con la empresa Sky de Holger Polman,
que en un monto de 1.500 millones de pesos significa la expulsión con un costo de 555.000 pesos por pasaje de cada deportado. Lo que no se dijo en ese artículo del diario La Tercera es el aumento sospechoso y extraño de los montos por cada expulsión, porque estos 555.000 pesos que se entregan por pasajero deportado son bastante más que los 341.000 pesos que costaban las expulsiones en 2018, bastante más que los 247.000 que costaban en 2019 y bastante más que los 213.000 que costaban el año pasado. Entonces ya ahí habría que transparentar algo. Dice que se está generando como una instancia de lucro, perdón, bien cortita, además en esta especie de mercado de expulsión de personas. Es probable, pues es una explicación que tiene que dar el gobierno. Estos son datos conseguidos vía transparencia acerca del costo por deportación. Pero hay otro problema bien serio, bien grave, bien poco ético en esto, bueno, además de las violaciones a los derechos humanos que significa transgredir los tratados internacionales en esta materia, lo que significa separar familias, lo que significa exponer a migrantes a el traslado ilegal que significa por no tener sistemas de visas, que solo hace que aumente la migración ilegal. Y es que existen dos maneras de expulsar y deportar. Una es la expulsión judicial, que es una que se ha hecho siempre y que es de procesados o personas extranjeras en conflicto con la ley que tienen sentencias ejecutoriadas, y eso se hace bastante conforme a lo que administrativamente a la doctrina internacional. Sí. De hecho, es una práctica que ningún convenio ni tratado sanciona. Al contrario, las personas que están presas tienen mejores oportunidades de proseguir sus condenas en el exterior. El problema son las expulsiones administrativas. Perdón, solo un punto ahí, porque el gobierno siempre se refiere a la situación penal, ¿no? Emplazado, digamos, desde la opinión pública, plantea: estas son personas condenadas, estas personas están, digamos, en conflicto con la justicia, como tú has dicho. Pero tú dices, aquí hay otros casos. Hay un problema que es el show de la casa ordenada que ha montado este gobierno, que además de una inmoralidad es un gran fraude, porque lo que ha hecho este gobierno es firmar decretos de expulsión a granel, ejecutando en la verdad entre el 10 y el 5% de esos decretos. ¿Qué significa aquello? Significa que existen en Chile hoy día 12.000 migrantes con decretos de expulsión firmados, o sea, son inmigrantes en el peor de los mundos, son muertos en vida, cuya expulsión se ha decretado, no salen del país porque no existe viabilidad de parte de ninguna administración de ejecutar aquello, porque son muy masivas, son inmoralmente masivas, pero además no solo no tienen una situación regular en su situación migratoria, sino que además están con decretos de expulsión que hacen esas personas votadas en la calle con decretos de expulsión que no se están ejecutando. Durante el periodo de Michelle Bachelet se ejecutaba el 35% de los decretos de expulsión. Durante este gobierno apenas el 5% el año pasado. Entonces, aquí hay, primero, una inmoralidad para instrumentalizar esto con fines políticos, para capturar el voto nacional populista que simpatiza mucho con esta causa, para criminalizar a los inmigrantes, para violentar y vulnerar sus derechos humanos y para utilizar políticamente esta metodología que es administrativamente inviable, presupuestariamente inviable. Y esa es la verdad. 12.000 migrantes en Chile con decretos de expulsión firmados hace años que no van a ser deportados, que están botados a su suerte en las calles de Santiago o de otras regiones, normalmente del norte. Parte de lo que ha marcado la semana y los datos que trae Yasna Levin respecto a la situación de esta población migrante en el país. Hay gente que viene en busca de nuevas oportunidades a Chile y que en algunos casos llegó porque los mensajes que se entregaron desde la figura del presidente de la República hacia, por ejemplo, la población en Venezuela, ¿no? Las famosas palabras de Cúcuta. Invitarlos a venir, que iba a tener una visa especial, bueno.
Así es. Alejandra, hablemos un poco de la Convención Constituyente porque estamos viendo el proceso de ponernos de acuerdo en las condiciones bajo las cuales comienza tanto la ceremonia de inicio como su forma de echar a andar este proceso tan importante. Y allá hay denuncias bien relevantes también. Sí, de hecho, es el próximo domingo que se tiene que constituir la Convención Constitucional. Y iba todo más o menos bien hasta que hoy los constituyentes y las constituyentes de los pueblos originarios pidieron la renuncia del funcionario encargado de la organización porque se ha negado a dar las condiciones que culturalmente exigen ciertas representantes de los pueblos originarios, en particular la machi Francisca Linconao y una representante del pueblo aymara, que piden venir acompañadas por otras autoridades, en el caso de la machi 2, en el caso de la delegada del pueblo aymara, su pareja, porque por sus prácticas culturales tienen que tener esta compañía. La machi es una autoridad ancestral y por lo tanto ella tiene que movilizarse con estas dos personas y el gobierno le ha negado a las dos estos permisos. También se ha negado a garantizar traducción, porque estas representantes de pueblos originarios hablan sus lenguas originarias y, digamos, las convenciones internacionales disponen en este sentido que el gobierno, los estados tienen que hacer todo el máximo posible para que la interculturalidad no sea, digamos, una imposición desde una cultura a la otra y por lo tanto que haya un diálogo en igualdad de condiciones y la traducción es una de esas condiciones. El gobierno también ha negado la traducción. Entonces, todos los representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional exigieron la renuncia de este funcionario a una semana de que se constituya la convención. Sí, yo creo que nos enfrenta, Alejandra y Yasna, ese tema a una de las conversaciones probablemente que se van a dar con más intensidad en la convención en relación a los pueblos originarios y que tiene que ver con apostar por la interculturalidad, como tú dices, que es efectivamente no solo reconocer que somos distintos pueblos originarios, por ejemplo, sino que ser capaces de negociar el poder entre pares cuando, y eso corre para la machi y corre para la representante aymara y para todos los representantes, que es distinta a la multiculturalidad, que es que tú sencillamente dices, somos distintos, pero aquí el poder lo tengo yo. La interculturalidad es, somos distintos y vamos a negociar el poder entre todos porque somos todos pares. Y esa y vamos a hacer todo lo posible para que, digamos, los desequilibrios se emparejen, porque tú no puedes solo invitar y no tomar medidas para que esa igualdad entre pares se produzca. Exactamente. Y yo creo que es una conversación que se proyecta a la convención, porque a lo que se apuesta es a la interculturalidad y no a la multiculturalidad, no simplemente a reconocer aquí están, sino todos somos parte de esta conversación en el mismo nivel. Y a la plurinacionalidad como horizonte de largo plazo para la constitución del Estado de Chile y de la autonomía de las primeras naciones. Pero llama mucho la atención que se produzca este desaguisado de parte del gobierno, al mismo tiempo que se plantea con bastantes posibilidades y por lo menos bastante masividad dentro de los constituyentes la posibilidad de que una mujer mapuche como Elisa Loncoy sea la próxima presidenta de la Convención Constitucional. A mí me da la impresión de que aquí hay un cierto interés de sabotaje de la instalación de la Convención Constitucional porque son demasiadas las cortapisas que se le han colocado, son demasiadas las provocaciones que se han instalado, son demasiados los escándalos artificiales que se han planteado respecto del tema de la soberanía, por ejemplo. Se discute que la Convención Constitucional tenga soberanía para regular sus propios procedimientos y reglamentos. Sin embargo, se invade la soberanía de esa convención en aspectos reglamentarios, en temas de seguridad. La contratación de un ex escolta de Pinochet y digamos ese escolta de Carabineros a cargo de la seguridad con un presupuesto equivalente al presupuesto que se le dio para la participación ciudadana a la convención. Esas no debieran ser medidas que el gobierno tome unilateralmente. Yo creo que incluso como un criterio de supervivencia política,
daba la impresión de que el gobierno estaba tratando de no meter las patas. No nombró al presidente de la Corte Suprema para hacer la inauguración, nombró a una persona que fue aceptada por los convencionales. Pero yo no sé si es estrategia política o si es torpeza política, pero en cualquier caso está tensionando y calentando las aguas a apenas una semana de que tenga que asumir la convención. Sí, yo coincido con eso. No tiene que existir, en mi opinión, una intención de sabotaje necesariamente, como para observar uno que se dan varios pasos en falso, varias torpezas, varias decisiones que resultan muy ofensivas, por ejemplo, como lo que se estaba describiendo recién. En ambos casos, o independiente de las intenciones, lo que existe en la práctica es que se llega con más dificultades a una convención a la cual hay que tratar, hay que hacer todos los esfuerzos como nación por llegar, como naciones, por llegar de la mejor manera. Vamos a las entrevistas, ¿les parece? Yasna, Alejandra, para quienes están junto a nosotras aquí en el Pauta Libre. Mónica González estuvo en La Bonilla, en Antofagasta. Fue a conversar con Michelle, Dorca y Claudia. Son madres de personas detenidas y acusadas durante el estallido social. Esta es la entrevista de Mónica González con el testimonio de estas madres. Madre, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que todo cambiará. Y digo, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Digo, mami, espérame que vuelvo. Salgo a luchar por un Chile nuevo. Y mami, ya lo verás, que el abuso acabará. Estamos en La Bonilla, en Antofagasta. Bueno, en el corazón de la protesta social en Antofagasta. Y estamos con Michelle, con Dorca y con Claudia. 3 mujeres, 3 rostros, 3 voces, que son las que han dicho basta ya a la represión y que son las que nos han dado la dimensión, el dolor también y el peso de llevar, de lo que ha sido aquí en La Bonilla, en Antofagasta, el costo del estallido social. Sí, hoy día tenemos una nueva constitución que está en marcha, pero aquí hay una deuda que pagar. ¿No es así, Michelle? Usted lo ha dicho. Hay una deuda muy grande que tienen que pagar y sobre todo con los jóvenes que están detenidos por haberse salido a manifestar. Usted es madre de uno de ellos, ¿no? Yo soy madre de Matías. Él estuvo detenido 13 meses, acusado de homicidio frustrado. Después lo volvieron a reformalizar por homicidio frustrado y... Homicidio frustrado a un contra carabinero. Contra un carabinero. Un carabinero que el día 30 de diciembre se tiró a atropellar a unos manifestantes. 30 de diciembre de 2019. 19. Perfecto. Se tiró a atropellar a los manifestantes y ellos solamente se defendieron. Y por ese hecho a él lo acusaron, pues estuvo detenido 13 meses. Y en la hora ya de su juicio abreviado lo recalificaron la formalización y lo dejaron en lesiones leves, menos graves, después de 13 meses... Preso. Recluido. Recluido en una cárcel. En la cárcel del Nur Uribe. ¿Había estado preso antes su hijo? Nunca había estado detenido, primera vez. ¿Es delincuente su hijo? No es delincuente, mi hijo es deportista. Le gusta mucho jugar a la pelota. ¿Cómo se llama su hijo? Matías Aquevedo. Matías Aquevedo. ¿Qué edad tiene? 20 años. Pasó su cumpleaños el año pasado encerrado. ¿Y ahora cómo está? Ahora ya tranquilo porque ya está fuera, pero igual está en un proceso porque él igual quedó condenado a 4 años de libertad vigilada. Así que igual es como que estuviera detenido. Pero no está en la cárcel. Pero no está en la cárcel, esa es la gran diferencia a los otros niños que todavía están detenidos. Dorca, ¿usted es madre de quién? Yo soy tía de Axel Aliaga. ¿Pero es la madre? Sí, pues igual lo he criado junto a mi mamá. ¿Usted lo crió porque su hermano, que es el padre, murió? Sí, falleció hace 6 años ya. Tenía 32 de un cáncer. Entonces usted heredó a su sobrino. A mi sobrino. Y es su hijo, ¿no? Sí, es parte de mi casa, de mi corazón y de todo en mi casa. ¿Cuál es el caso de su hijo putativo? Lo tomaron detenido a 2 cuadras de mi casa
2, 3 cuadras de mi casa. Venía de una marcha acá de La Bonilla. Y fue horrible, es decir, cuando yo ya pude hablar con él, que me contara que lo apuntaron con un arma en la cabeza, que lo tiraron al suelo, que lo ahorcaron, que llegó a la comisaría, lo golpearon hasta que se cansaron. Inclusive, al parecer le quebraron la nariz, porque estoy tratando ahora de que puedan bajarlo para que lo lleven al hospital y le puedan hacer una radiografía, porque le cuesta respirar y su nariz está chueca. Cuando dice que lo puedan bajar, ¿qué significa eso? Es que arriba hay muchas reglas, demasiadas. ¿Arriba dónde? En el Nudo Uribe, en la cárcel. Él está en la cárcel, es que no se lo hemos dicho a quienes nos están viendo. Sí, él está en la cárcel. ¿Su hijo está en la momento. cárcel? Sí, está en la cárcel, tiene 18 años. ¿Lleva 15 meses en la cárcel? No, lleva menos. No, él lleva menos. Menos, sí. Lleva desde... El 9 de abril, él lleva poquito. Él lleva poco, o sea, poco... Es que, sí, puedo decir, a los demás uno dice poco, pero de verdad 3 meses... Comparado con los otros. Sí. Como con el hijo de Claudia. Sí, pues. Pero... 3 meses infinito, de verdad. Yo creo que... ¿Su sobrino es delincuente? No, para nada. Son niños de casa, estudian, trabajan. Tengo niños en la universidad que ya se van a egresar. Todos mis hijos estudian. Entonces, son niños que realmente saben a lo que van. Nosotros en familia hemos luchado desde el día 1 aquí en Antofagasta, en las calles. Yo sé lo que es que me gaseen, yo sé que me mojen, que me pase por entre medio de las piernas una lagrimógena. ¿Por qué? Porque los chiquillos tuvieron la fuerza que nosotros no tuvimos. Es decir, ellos gritaron basta ya de tanto abuso y a lo mejor nosotros con eso despertamos. Y no, yo no iba a dejar que ellos salieran solos. Yo dije, no, pues si ellos pueden, yo también puedo. Yo tengo un pie quebrado, pero usted viera cómo corría. Porque ir a una marcha, las primeras yo decía... Marcha pacífica. Fue muy bonito salir a marchar, a gritar, estar con tanta gente unida. El problema era cuando te reprimían. Pues si llegaban y lo que tenías que hacer era correr, tú no tenías con qué defenderte, salías con lo opuesto. No tenías una máscara especial, nada. Es decir, tú corrías y no más porque... ¿Por qué crees que La Bonilla ha sido el corazón de la protesta? Porque La Bonilla resiste. Claudia nos ha recibido en su casa y estamos contigo porque también eres una madre que está dando la voz por su hijo, ¿no? Exactamente. Y más que nada porque mi hijo pasó 15 meses en prisión, en Nudo Uribe, siendo inocente. Siendo inocente porque ha sido sobreseído. Claro, a mi hijo me lo culparon por homicidio frustrado. ¿Tu hijo se llama? Kevin. ¿Kevin? Kevin Godoy. Kevin Godoy. A mi hijo me lo estaban culpando lo mismo que a Michelle por homicidio frustrado. ¿A un carabinero? A carabinero, claro. Y a él lo vinieron a buscar aquí a la casa, lo sacaron pero con fuerza, entraron, mi casa estaba llenísima, era verde mi casa, estaba llenísima de carabineros y yo no entendía por qué, ni mi hijo sabía por qué lo buscaban. Y así se lo llevaron, sin embargo, y pasaron meses y meses nosotros pidiendo cambio de medida cautelar para que él pudiera estar en su casa porque él es padre. Él tiene un hijo, él estaba estudiando, tuvo que dejar todo, su estudio, su trabajo, todo. Y sin embargo nunca le accedieron al cambio de medida cautelar para que él estuviera en la casa, nada de eso, nada. ¡Aguante! ¿Y lo absolvieron por qué? Por falta de pruebas, porque no habían pruebas. O sea, durante 15 meses. 15 meses. Lo tuvieron preso. Exacto, sin pruebas. Sin pruebas. Claro, porque todas las pruebas que ellos tenían no eran efectivas porque... ¿Y la justicia lo absolvió? Sí, la justicia lo absolvió. Gracias. Claudia, ¿saliste desde el primer día a protestar? Yo no. O sea, yo salía que a mí me daba miedo. Bueno, es que quiero que me cuentes eso. ¿Te daba miedo por qué? ¿Qué te daba miedo? Me daba miedo salir a la calle y me daba miedo carabinero.
porque como uno veía cuando en Santiago estaban las primeras protestas y Carabineros pescaba a la gente, a mujeres no respetaban niños, no respetaban mujeres embarazadas, mujeres de tercera edad, nada, me daba miedo eso, que me pescaran por estar alzando la voz por el pueblo, me daba miedo. De hecho, mi hijo cuando estuvo detenido, yo tampoco salía cuando las chiquillas se juntaban, las madres de la Plaza Colón. Yo solamente fui una sola vez, que tuve la oportunidad de ir. Después ellas cambiaron el horario y yo no pude porque tenía que trabajar. Pero también me daba miedo cuando ellas salían no sé, a marchar o tenían que hablar con alguna persona. ¿Cómo lo perdiste? Gracias a las chiquillas, porque me decían, tenéis que salir, tienen que saber de tu hijo, tienen que saber el caso de tu hijo. Y yo decía, es que lo otro que tenía miedo es que yo decía, si yo salgo, hago una entrevista, algo me va a perjudicar a mi hijo. Y no sé, decía yo, me lo van a castigar, le pueden pegar arriba porque van a saber que yo ando en marcha, cosas así. Y no, pues hasta que perdí el miedo y empecé a salir con las chiquillas, salí a una marcha, igual con miedo, pero igual así. ¿Y te uniste a las madres de Plaza Colón? Colón. De Antofagasta. Ustedes son parte de las madres de la Plaza Colón. Muy orgullosas de ser. Sí, los otros, bueno, antes que entraran las niñas, porque la Dorca cayó está bien nuevecita y la Claudia no salía. Me encantan tus niñas, o sea, es tan bonito verla, es muy bonito tus niñas. Nosotros los juntamos un día con la otra mamá y los pusimos a conversar, pues como justo ya se acercaba el mes de María, nosotros cogimos una virgen grande y los fuimos a rezar todo el mes a la catedral, tanto acá a la Plaza Colón. Estuvimos todos los días rezando por nuestros niños. Porque igual, como yo soy católica, yo siento que la Virgen igual sufrió por su hijo. Así que, al menos para mí, ella entendía el dolor de madre. Así que esa fue, por eso nosotros lo unimos y estuvimos todo el mes rezando completo. Y ahí los quedamos nosotros como las madres de la Plaza Colón. Y ahí nosotros incentivamos a la Claudia pues para que saliera. Ustedes vivían en el mismo campamento, porque ustedes vienen de un campamento. Sí, sí. Venimos, pero yo tengo mi casa propia que gracias a Dios igual me la entregaron. Antes que a mí. Antes que las a la dos tienen hoy día casa propia, gracias pero no a Dios, vivimos sí. en el mismo sector, sí. Pues yo vivo en Avenida Principal y ella vive más hacia el norte. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros vivíamos en el campamento nos conocíamos mucho, compartíamos mucho. En los campamentos hay mucha unión, ¿ya? Pero después cuando cada uno sale de su casa, se van pues, para sus casas y después ya no nos vemos más. Y después esto fue como un reencuentro, es decir, nosotras, yo no sabía realmente, a pesar de que salía a las calles, seguía saliendo, porque antes de que se llevaran a mi niño yo salía a las calles a decir libertad a los presos políticos. Pero después cuando me tocó a mí fue así como chocante igual, pero me unieron en un grupo y ahí supe que Kevin era el hijo de... ¿Por qué son presos políticos, Dorca? El concepto de presos políticos se les dio porque ellos son perseguidos políticamente. Ellos salieron a luchar y a tratar de defender sus ideales y ver un cambio. Yo creo que al hecho de que tú peleas por algo, luchas por algo, ya es parte, estáis haciendo política. Y ellos en este momento están detenidos, por ejemplo el mío que está, a ser un niño sin antecedentes, nunca en su vida ha estado ni en una comisaría, tiene recién 18 años, ¿ya? Y les buscan la causal para dejarlos adentro. Yo creo que hay una ley que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, yo he visto noticias, yo soy muy pegada a las noticias y veo que no, tal persona mató a alguien o un violador o diferentes cosas que no tienen nada que ver con el contexto de la revuelta y la investigación lo hacen afuera, es decir, se va para su casa simplemente y en su casa espera su condena en caso de... Gente que comete delitos, supuestamente, verdaderos delitos. En cambio a ellos... Delitos graves. Sí. ¿Cómo cuáles, Michelle? Por ser un hombre que se viola a una niña menor de edad y encima que la maten y le den el beneficio de estar afuera... O un hombre que hace financiamiento político ilegal. Sí. Pero sí, eso no hay para qué decirlo. O que hace colusión. Jano, tenemos un niño, el Jano, el Alejandro, a él Carabineros le disparó a los ojos.
él está con un problema ocular, un trauma él ocular. es el menor de 15 años que está en el Tiene 15 Sename. años, está en el Surga, ¿ya? Él en este momento, Alejandro, el mismo fiscal que lleva su defensa, el mismo fiscal que lo metió preso y que lo está acusando. Y resulta que hay 3 carabineros y no se sabe cuál de los 3 fue quien le disparó. Y resulta que ninguno de los 3 está detenido porque son carabineros. Claro. Es decir, ¿por qué ellos no pueden hacer prisión preventiva como lo hacen nuestros niños? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué siempre a los niños? ¿Por qué a los del estallido social son los que los reprimen y los mantienen ahí? ¿Por qué al nano que está en este momento con reclusión en su casa le van a sacar una firma en un guanaco o en una micro y no en una patrulla normal para intimidarlo? Y le dicen, podemos sacarte la firma de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y vienen a la hora que ellos quieran. Y él tiene que estar pendiente porque si golpean 2 veces y no sale, ellos se van y llega una firma menos. Entonces, porque eso para mí es persecución política, porque eso no se lo hacen a un delincuente de verdad. No. Pero a los niños sí. ¿Tu marido te apoyó? Sí, sí me apoyó. Sí, toda mi familia. Yo también tengo 3 hijos más y mi hijo también me apoyó. Sí. ¿Y tu marido, Dorca? No tengo. ¿No tienes? No, no tengo. O sea, tú te mandas sola. Yo me mando sola, ¿no? Sí. Tengo 6 hijos, sí. Ya. Pero no tengo marido. Pero o soy sea, mamá luchona eres como bien parecida a muchas mamás de este país, ¿no? Sí, pues si hay que luchar nomás, pues si los hijos los trae uno al mundo, pero Dios te lo manda de una otra forma. Así que tenés que puro seguir adelante nomás, pues luchar, porque a tu hijo no les tiene que faltar nada, ese es el concepto de uno. Sí. Y nosotros hemos luchado en familia. Y desafortunadamente cuando hay uno de los hijos tuyos en la cárcel, no está tu hijo en la cárcel, estamos todos como familia. Es un caos en la casa. Si ver a mi hijo que tiene recién 9 años llorar porque Axel no llega. Nosotros sabíamos un horario que él llegaba ya porque como trabajaba también, él trabajaba ayudante maestro arreglando las cárceles, la iglesia acá en Antofagasta. Él arregla iglesia. Entonces inclusive él fue al 8M, que acá en Antofagasta fue grande. Al 8 de marzo. Al 8 de marzo. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Y cuando empezaron a quemar la puerta de la catedral, él decía, cuando llegó a la casa me decía, tía, yo lo único que quería decir, no lo hagan, por favor, que mañana tengo que arreglarlo, no lo hagan, que mañana tengo que arreglarlo. No sacan nada hacia adentro, hay metal, no pasa nada con que quemen la puerta, él me decía. Pero si yo me tiraba, chicas, para que me pegaban, digo, así que no, yo estaba ahí nomás para protegerla, porque esa era su mentalidad. Él decía, yo voy porque alguien tiene que proteger a la gente que va a marchar pacíficamente. Hay que protegerlo. Es que de ahí se armó la primera línea. Para protegerlas a ustedes. Para protegerlas, sí. Es que una vez Axel llegó con un niñito. Yo estaba en el centro, ¿ya? Y andaban mis hijos mayores. Ahí, todos en las marchas, todos andábamos todos. Y resulta que empezaron a gasear y se volvió un humo así, dolía los ojos. Yo corrí, de repente veo que Axel llega con un niñito no más de 2 años en brazos y me dice, tía, me lo encontré, lo saqué entre medio del humo, me lo encontré, ¿qué hago con él? Y yo le dije, ya pásamelo, yo voy a buscar a la mamá, yo la busco. Me dijo, tía, sí, porque estaba llorando, estaba ahí. Y le podían pegar, tía, porque no se veía. Y lo sacó del gas, pues entonces ellos iban a hacer eso más que nada, es decir, tenían que protegerse de una forma, pero a la vez iban a ayudar a muchas personas. ¿Cuántos jóvenes en prisión todavía? 12. En total 12, porque hay 8 en la cárcel grande, que es Nudo Uribe, y 2 en el Surcan, que son los 2 menores de edad. Ya. Y por ser de los 8 que quedan, falta el juicio del David, del Axel, y los otros jóvenes ya están condenados. Por el caso del Bastián, por supuestamente portar una molotov, que fue un juicio oral, cual yo lo presencié. Hubieron muchas contradicciones de los carabineros, y igual lo dejaron condenado a 3 años y 1 día. ¿Tú habías participado en política antes? No. Primera vez. Primera vez. Y tampoco yo no fui a ninguna marcha. Solamente fui a la del 8M de ahora del Día de la Mujer. Igual tuvimos que salir arrancando. ¿Y te arrepientes de esto que iniciaste, este camino que iniciaste con otras mamás? No. ¿Es transitorio o No, crees no tú que esto va a perdurar? Yo creo que al menos la amistad va a perdurar. Eso yo creo que más que nada... Porque que nosotros somos los madre de Plaza congeniamos Colón, bien. Nos hicimos amigas. Y una tiene un problema, se conversa. Se formó una Estamos amistad. bien unidas. Por lo menos ahora, hasta que no quede ni uno más, van a estar juntas, ¿no? Sí, porque ahora nosotros estamos luchando por la ley de indulto.
Queremos que se apruebe una ley de indulto para que al menos todos los niños que cayeron en el contexto del estallido social queden todos libres y con sus papeles limpios. Porque ellos no caigan más. Porque no son delincuentes, son cabros sanos, trabajadores. Uno era músico, el caso de mi hijo que es deportista, son papás. Hay niños que ellos mismos aportaban a sus hogares. Así que esa es la lucha que tenemos ahora, por sacar la ley de indulto para ellos. ¡Ay, mi niño! ¡Ay! Cuando a Kevin salió libre, hizo un acto de irse a la playa, ¿no? Sí, lo llevamos para que botara todas las malas energías. El Matías también lo hizo. Que se metieran al mar. Porque ellos salen con short y polera. Y chala y polera. Dejan nada más. Cosas adentro. Todo lo que tienen, todo lo dejan ahí. Y ellos, de ellos, para que no vuelvan, salen directamente a la playa. Se bañan con toda la ropa y toda esa ropa que se bañaron, la botan. Se botan. Y ahí uno les pone recién algo puesto para que se lleguen a vestir. Sí, a mí me dio frío. Yo vi al Kevin. Es que hacía mucho frío. Más cuando lo fuimos a buscar el Kevin, cuando se subió al auto, andaba con chala. Se sacó la chala arriba. Bueno, parece que las madres de la Plaza Colón van a hacer historias, ¿no? Sí. Les quiero agradecer a Claudia por recibirnos en su casa, a Dorca, a Michelle, por estar con nosotros, por contarle a nuestra gente que sí, que hay presos políticos, sí, que hay madres que están sufriendo por sus hijos. Que la gente sepa que los chiquillos no son delincuentes, porque nosotros hemos recibido muchos malos comentarios. Por ejemplo, cuando el Kevin se bañó, yo en un video dije, ay, mi hijo, porque como madre me dio pena verlo cómo se iba a lanzar al agua helado con el frío. Y hubieron muchos malos comentarios. Demasiado, que el delincuente, que le celebran y cosas así. Entonces, que la gente sepa que los niños no son así, pues. Ellos tienen que saber y conocer las familias que hay atrás de los chicos. Si los chicos salieron para luchar por nosotros mismos. La gente que los trata de delincuentes son las primeras personas que estaban en el cajero cobrando su 10%. Las primeras personas que estaban felices con las migajas que nos da el presidente de bono. Esas son la gente que tratan a los hijos de delincuentes cuando eran las primeras que cobraban. Y si no hubiera sido por ellos, tampoco este cambio que viene ahora, que a lo mejor entre comillas, pero este cambio que viene constitucional no hubiera sido por ellos. Claro. Porque ellos fueron los que tuvieron la fuerza y lucharon hasta el final y amedrentaron, porque desafortunadamente, como dice nuestro escudo nacional, y siempre me lo he metido en la cabeza, por la razón o la fuerza. Fueron muchos años que se trató de hablar por la razón. Ahora había que tomar la fuerza. Y era la única forma para que este país cambiara. Porque ya está bueno, este es un gobierno asesino, ya está bueno de injusticia. Y ahora tenemos que sacar a los niños, porque la injusticia para nosotros es tenerlos ahí adentro. Los tienen castigados. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias. En instantes, conversamos en exclusiva con el profesor de Tomé, Aníbal Navarrete, quien fue acusado de justificar la violencia en el estallido social con sus alumnos. Juntos. Continuamos en este Pauta Libre, estamos en la red junto a Alejandra Matus, a Yasna Levin, Mónica González en las entrevistas en terreno con el testimonio de 3 mujeres, de Michelle, Dorca y Claudia, 3 mujeres cuyos hijos han sido detenidos y se encuentran en distintos puntos de los procesos. Lo que nos ha ofrecido la conversación, yo creo, es una mirada al entorno familiar, a los dolores, las angustias, pero también las esperanzas de estas mujeres. Yo creo que le pone rostro, le pone además historia, le pone profundidad a lo que a veces contamos simplemente como números de personas detenidas o casos que están pendientes en la justicia o prisiones preventivas extendidas, pero respecto a las cuales no siempre tenemos la oportunidad de ver las historias humanas que están en cada uno de estos casos. No son números, son personas, son familias. Alejandra. Sí, yo creo que en el contexto de esta discusión sobre si hay o no hay prisión política en Chile, creo que uno de los aspectos que diferencia lo que pasó con la revuelta y lo que pasó, por ejemplo, en las protestas contra la dictadura,
es que la militancia política en ese tiempo era mucho más extendida. Entonces normalmente un joven arrestado en una protesta militaba en algún partido y ese partido con su estructura política lo identificaba y se conocían los nombres. Estos son los presos políticos del PC, del MIR, del Partido Socialista, de los distintos conglomerados. En este caso se trata de jóvenes que salieron a protestar sin una orgánica política partidaria, sin necesariamente estar ni siquiera asociados entre ellos, por lo que ha hecho mucho más difícil no solamente contabilizar los casos, sino que establecer este vínculo de quién se trata y si es o no prisión política, poder hacer un debate con los casos al frente, más que un número, como dices tú. Creo que estas entrevistas de Mónica González permiten entender de qué estamos hablando cuando se habla de casos en que la prisión preventiva ha sido un instrumento de castigo político más que de la evidencia real de los casos, porque hemos visto en estos casos y en otros que hemos presentado aquí cómo la prisión política, o sea, la prisión preventiva, muchas veces incluso termina en absolución de las personas. Son de distintos casos. Hay uno que tiene una prisión preventiva de 3 meses, que es el caso del hijo de Dorca. ¿Yasna? Sí, es que hay varias capas para analizar esta situación que sin duda es parte de la historia de nuestro país a partir de lo ocurrido, porque es una situación bastante masiva. Una es el debate respecto de los presos políticos, que se ha circunscrito a la teoría que tienen algunos organismos internacionales de derechos humanos respecto al preso de conciencia y que por lo tanto no se configuraría el concepto, en circunstancias que existen otras corrientes jurídicas que consideran que cuando un delito se comete con inspiración política, también la persona que resulta detenida es un preso político. Pero aquí ni siquiera está configurado el delito en primer lugar y hay a lo menos 5 vulneraciones de distintos derechos, más allá del debate de si son o no presos políticos. Uno, la brutalidad policial que sufrieron estos muchachos y miles de otros que están debidamente querellados, pero indebidamente tramitados como causas judiciales. Recordemos que hace casi 2 meses el fiscal Abbott dijo que se iban a corregir los criterios para archivar o más bien agilizar las causas de violaciones a los derechos humanos, que es la contracara de esta situación. Y no ha ocurrido nada con ese anuncio. Fue un anuncio muy bienvenido, pero que todavía no vemos que se concrete. Y, sin embargo, en estos otros casos, las privaciones de libertad solo se prolongan y cuando hay algún tipo de investigación se tiende a probar más bien que son falsas imputaciones. Y aunque no lo sean, hay 5 vulneraciones. Una es la brutalidad policial, otra es la falta de garantías procesales de debido proceso por la prolongación de una medida cautelar que no se aplica de esta manera normalmente. Otra es el maltrato carcelario, porque hay testimonios de las madres y de los muchachos que lo han sufrido. Otra es la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque aquí hay adolescentes que están privados de libertad en centros del CENAME. Y otra que es muy grave, que es una constante en todo el conflicto y en las situaciones de violencia que se han vivido en Chile en el último año y medio, en los últimos 2 años, y es la criminalización de la pobreza. Porque estas situaciones ocurren en contextos de jóvenes pobres, que no tienen acceso a abogados y que sí enfrentan un aparataje del Estado y del gobierno, porque no es verdad cuando se dice que aquí hay un poder autónomo del Estado que tiene que tramitar esto de manera autónoma. Eso no es cierto, porque el gobierno ha invocado la Ley de Seguridad del Estado para que estos procesamientos se tornen más severos. Y esa es una ley discrecional que está completamente en tela de juicio, existen incluso proyectos de ley para derogarla, la manera en que se invoca es completamente arbitraria y solo lo puede hacer el gobierno de turno. Si eso no es una situación política para reprimir y para condicionar procesos judiciales, no sé qué puede hacerlo.
Sí, lo planteaba en una entrevista el representante de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo planteaba en una conversación respecto a que cada vez que el gobierno entrega una declaración como apuntando a pedir las penas más altas, la persecución más dura, sí hay una declaración que suma una intención política a una persecución judicial, y eso desde Naciones Unidas se criticaba. Pero solo quiero recordar los casos porque de todas maneras son casos distintos estos tres casos, ¿no? O sea, en uno hay una condena a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo con penas accesorias por el delito de lesiones menos graves contra carabineros, y se otorga una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Pero uno de los casos. Después de haber estado preso, o sea, ese es el típico caso en que la persona estuvo en prisión preventiva 13 meses, no sé cuántos 13 meses. 13 meses en este caso, y la pena iba a ser una pena sin presidio. Entonces, esos 13 meses ¿quién se las devuelve? Constituyen una pena de facto que tiene muchas consecuencias. Estar preso tiene muchas consecuencias, cuando en realidad, aún si era considerado culpable, y la condena se lo considera iba a ser culpable, en libertad. pero la condena iba a ser en libertad, y los 13 meses quedan en su vida, digamos, en su historia. En su vida, claro. En el otro caso es el joven que tiene 3 meses de prisión preventiva, y el tercer caso es también un caso de prisión preventiva. Aquí se invoca la causal de peligro para la sociedad, en el caso del tercero de las personas cuyas historias contaban estas madres. Yo solo quiero hacer una punta respecto a que independiente de lo que hayan hecho o no hayan hecho sus hijos, las madres están siempre, van a estar siempre, y yo creo que hay una cuota de humanidad que es muy importante en ser capaces de empatizar con el dolor de esas madres, con el espacio de dignidad también y de solidaridad que encuentran en apoyarse unas con otras, en salir a pedir procesos justos, que es la línea es lo mínimo, a partir de la cual mínimo que uno se tiene que enfrentar, independiente de lo que hayan hecho las personas, independiente de lo que hayamos hecho cada uno de nosotros. Vamos a nuestro siguiente tema, vamos a nuestra siguiente conversación, y la vamos a presentar con esta cuña que quizás ustedes la vieron, es parte de un video que se viralizó durante los últimos días. ¿Tú crees que ese profesor es un delincuente porque probablemente en un día de furia, ya que lo puede tener cualquier persona, estaba rompiendo los torniquetes del metro? ¿Tú crees que esa persona es un delincuente? Vuelvo a insistir, tú tienes que todo pensarlo en el contexto en el cual se producen las cosas. ¿Ya? Las cosas no se producen única y exclusivamente. Ese profesor, si hubiera sido un día normal, probablemente esa persona no te rompe el metro, no te rompe los torniquetes del metro. Pero no fue un día normal. El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente. Ya fue un día de estallido social. Fue un día en el cual se decretó el toque de queda. Al tiempo después, Piñera sacó a los militares a la calle. O sea, yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparando a la gente. Ya, y eso es una realidad. Ya te puedo mostrar videos de carabineros cargando a gente con productos incendiarios, ya, para que sean acusados de terroristas, y eso es una realidad. Ya te puedo mostrar la entrevista de Fabiola Campillay del otro día, que quedó ciega por acción de las policías, y que ella todos los días cuenta que despierta en la noche y que quiere volver a ver, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque quedó ciega por las acciones del Estado, por un atropello a los derechos humanos. ¿Por qué crees tú, Agustín, que Piñera no sale del país? ¿Por qué Piñera ha anunciado tantos viajes fuera del extranjero y no sale de Chile? No sale del país porque afuera de Chile, fuera de esta frontera, lo están esperando para tomarlo preso. Y lo están esperando para tomarlo preso porque del 18 de octubre en adelante en Chile hubo atropello de los derechos humanos por violencia sistemática desde el Estado hacia las personas. Ahí está parte de lo que ocurría en una clase a distancia. Quien habla es el profesor de Historia de la localidad de Tomé, Aníbal Navarrete, y él fue acusado de adoctrinamiento en el aula tras este video que se observa del martes 22 de junio, donde estaba planteando estas declaraciones en torno a hechos ocurridos el 18 de octubre. Está aquí en Pauta Libre de la Red el profesor Aníbal Navarrete, con él conversamos a esta hora. Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches a todos los auditores y televidentes de Red Televisión. Estamos junto a Alejandra Matus y Yasna Levin. Lo primero es preguntarle en qué contexto se da esta situación, qué edad tienen sus estudiantes y cómo se llega a este aspecto, a este punto que se está debatiendo y que se ve en el video. Bueno, estamos en el contexto de una clase de historia abordando un objetivo que es el OA8, que está relacionado con comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile durante el año 73. Es un objetivo priorizado de primer nivel que, de acuerdo al plan del Mineduc, tiene que ser estudiado durante el sexto año. Sin embargo, debido a que los resultados en la evaluación diagnóstica no fueron los esperados, tuvo que ser abordado nuevamente durante el plan de la unidad 0 para el año 2000, en curso para el año 2021. En ese contexto se da el estudio, ¿no es cierto?, de lo que es este objetivo, de lo que es este contenido, y que fundamentalmente lo que estábamos haciendo nosotros ahí era un trabajo de comparación, ¿no es cierto?, y de analizar elementos de continuidad y cambio en torno a la Constitución, a elementos que se mantienen desde los 80 hasta el día de hoy, ya que la clase no solamente estamos hablando de ese tema, sino que estamos hablando, es una clase más extensa en la cual estamos fundamentalmente problematizando sobre los elementos de continuidad presentes hoy en día después, ¿no es cierto?, de lo que fue la dictadura militar. En ese sentido llegamos, ¿no es cierto?, a hacer una comparación y establecer que un elemento de continuidad que teníamos hasta el día de hoy era la Constitución del 80. Y que en ese sentido, el 18 de octubre del año 2019 había abierto la puerta para poder iniciar un proceso de cambio y un proceso de terminar con la Constitución hecha ilegítimamente en la dictadura de Pinochet. Perdón, profesor, ¿cuántos años tienen sus alumnos y alumnas? Son estudiantes de séptimo año, son estudiantes de 12 años. Pero yo aquí quiero ser bien claro, aquí no es un tema de edad, hay una visión muy adultocentrista. No, le estaba preguntando por la edad de los niños para hacernos una mejor idea respecto a lo que había pasado en la clase. Perfecto, por eso te planteo que los estudiantes son de 12 años ya, y se ha planteado hoy en día que estudiantes de 12 años en teoría no tendrían la posibilidad de estar razonando y poder problematizar un cierto hecho histórico. Y en ese sentido, el trato que se le ha hecho a mis estudiantes hoy día ha sido un trato bastante injusto, fundamentalmente en la medida en la cual se ha planteado que estos estudiantes no estarían razonando en torno a lo que está ocurriendo, diciendo que lo que estamos haciendo nosotros es fundamentalmente un ejercicio de problematización. No es un ejercicio en el cual yo estoy estableciendo una verdad absoluta. De hecho, quiero ser bien claro, no es el único video. Hay otro video en el cual hoy día está dentro de lo que es la investigación que está llevando a cabo la superintendencia, en el cual yo a mis estudiantes los felicito por tener opiniones diferentes en lo que es en relación a la temática, y que a través de lo que son las opiniones diferentes, ¿no es cierto?, en un clima, en un ambiente de entendimiento, se puede ir construyendo una mejor sociedad. Entonces, es muy, por así decir, muy tendencioso el video, muy sacado de contexto, ya que es una clase más extensa, no solamente lo que dura ese video que está ahí dando vueltas en las redes. Ok, ahora profesor, pero cuando usted le dice a este alumno, le dice, ¿por qué crees que Piñera no sale del país? Porque los están esperando. Eso ya no es un aspecto que usted plantee para el debate, me da la impresión. Y quiero saber si lamenta alguna de las expresiones en el video, o ninguna. Es que en ese sentido yo no puedo estar lamentando cuando estamos en un proceso de problematizar un hecho histórico y estamos en un tema que aún no está cerrado. Es un tema que está abierto. De hecho, los historiadores en el futuro van a tener que tomar esta etapa y tener que investigarla y problematizarla. En ese sentido, hay que ser bien claro, este es un proceso que aún está abierto, que aún se está investigando y del cual aún queda mucho por decir. Vamos a seguir con las preguntas. Yasna Levin. Sí, también esto se podría utilizar, como se ha hecho, para hablar de un supuesto adoctrinamiento a estudiantes en los colegios. Lo planteó Marcela Cubillos durante los primeros días y meses, en realidad, del estallido social. Esto como un comentario, profesor, todavía no voy con la pregunta. E incluso presionó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a través del consejero elegido por el Senado en representación de la derecha, Carlos Frontaura, para que fuera incorporado al informe anual sobre derechos humanos
2 de 2019 como un comentario respecto a violación a los derechos humanos, francamente en un contexto que resultó incomprensible, pero lo que hay aquí es un intento de empate moral entre un supuesto adoctrinamiento de jóvenes y las violaciones a los derechos humanos que efectivamente se cometieron de manera masiva. Es evidente que lo que ha hecho usted, Aníbal, es una provocación, un esfuerzo de motivar la crítica. Pero yo creo que es de interés del público saber también, por ejemplo, si el muchacho que le responde, que le replica, en una dinámica de debate que se ve completamente motivadora a la reflexión y el pensamiento crítico, ¿tuvo alguna consecuencia? ¿Tuvo mala evaluación? ¿Tuvo alguna señal, indicio siquiera de haber sufrido una presión en una relación, en un contexto de relación asimétrica profesor-alumno? Por ningún motivo. De hecho, yo termino la clase de ese día felicitando a mis estudiantes por la capacidad que tienen de dar un debate y de poder contrastar opiniones. De hecho, la opinión del estudiante no es la única opinión, hay más opiniones. Y en ese sentido, uno de los elementos que yo más recalco en ese momento es la necesidad de poder debatir y discutir en un ambiente fraterno, que es una necesidad que tiene este país hoy en día. Ahora, además de la denuncia a la Superintendencia de Educación, ¿usted recibía algún tipo de presión, amonestación, alguna represalia de parte del establecimiento educacional? De parte del establecimiento educacional no, yo estoy en plena facultad de poder seguir tomando mis asignaturas como corresponde desde el día martes después del feriado. Lo que sí he recibido hoy día son amenazas de un sector bastante reaccionario y violento de la población chilena. Lo que he recibido yo son amedrentamientos, ha recibido amedrentamiento mi familia, ha recibido amedrentamiento mi hija. En las redes sociales han publicado la dirección de mi casa, la dirección de la casa de mis abuelos, han publicado mis datos. En este momento recibo amenazas por diferentes medios, por redes sociales, donde incluso se ha planteado hasta la idea de qué pasaría, me dicen así, en un día de furia mi hija recibiera un balazo, ¿ya? Entonces, la situación a la cual ha escalado esto ha llegado a un punto de violencia inusitada por parte de un sector de la población, quiero decirlo, porque lo que también he sentido fundamentalmente ha sido un apoyo cerrado no solamente de mis padres, la de los profesores, que hoy día han sostenido la educación en esta pandemia, sino que también de estamentos de la comunidad educativa, de mis propios estudiantes, de mis propios apoderados, y fundamentalmente de personas que hoy día creen ya que la libertad de expresión, la libertad de opinión es algo necesario para poder construir democracia. De hecho, lo que uno observa en esta situación es un intento, y a partir de lo que usted anunciaba previamente de esta ley que presentó, o de este proyecto de ley que intentó presentar la ministra Cubillo en su momento, es algo muy similar a lo ocurrido en Brasil, cuando se empezó desde el año 2016 a establecer, ¿no es cierto?, esta ley conocida como escuela sin partido, impulsado por el dictador Temer, ¿no es cierto?, quien llega al poder en forma violenta y destituyendo a quien era Dilma Rousseff en ese momento, y iniciando un proceso en el cual se empieza a perseguir primero a los transexuales, posteriormente a los jóvenes, y finalmente se empieza a perseguir a los profesores que estaban primero que todo problematizando sobre el golpe de Estado del 64 y posteriormente sobre la situación vivida en Brasil el año 2016. Escuela sin partido hoy día se ha transformado en una amenaza a lo que es la libertad de expresión, a la libertad de cátedra y a la autonomía docente. Cuando uno observa elementos como el intento que tuvo la ministra Cubillos por impulsar una ley en contra del adoctrinamiento, cuando uno observa elementos como aula segura, uno lo que puede observar es que existe un sector de la población minoritario, hay que decirlo, que sin embargo hoy día tiene la posibilidad de ostentar del poder, que está impulsando iniciativas que tienen como objetivo final escribir una historia solamente de la visión de que en teoría han ganado. Sin embargo, aquí lo que hay que ser súper claro, existe un sector de la población, ya un sector de este país, un 20%, para ser más exacto, que aún no asimila que a través de, en una forma democrática, perdió un plebiscito, que aún no asimila que la gran mayoría de la población de este país quiere una nueva constitución, que también establece que uno hace una apología a la violencia en relación a los hechos del 18 de octubre, lo cual es completamente falso. Solamente un sádico podría hacer una apología a la violencia. Yo creo que tal vez Manuel Contreras, Krasnov, Álvaro Corbalán lo pueden hacer, pero un profesor de historia no hace una apología a la violencia, lo que hace es problematizar. Aníbal, de hecho, quiero ser... Dígame. Sí, Aníbal, quiero recordar que en este mismo canal entrevistamos al profesor Roberto Campos, que además fue absuelto de las acusaciones que se le imputaron de haber
incendiado el metro y todo eso. Entonces, quiero ponerlo en contexto porque tampoco el caso es el caso de una persona que hubiera asesinado, que hubiera matado o que hubiera sido encontrado culpable de algún delito. Le quiero preguntar por su... ¿Cómo se siente con este proceso, digamos, de acusación de adoctrinamiento? Y en el sentido de que me imagino que cuesta hacer clases después de esto, sabiendo que cualquier día te graban, sale un video y puede generar inhibición en ti o en tus colegas respecto de cómo hacer clases. ¿Qué está pasando con esa diría yo, acciones de amedrentamiento intelectual, de estar difundiendo videos o cuñas dichas en una sala de clase? ¿Cuáles serían las condiciones para estimular, por ejemplo, el pensamiento crítico, generar debates dentro del aula, que los profesores y los alumnos debieran tener para tener estos debates de manera libre y no sentirse coercionado frente a la posibilidad de que eso se filtre, se publique o se difunda como ha ocurrido en este caso? Bueno, primero que todo hay que ser claro, desde que empezó esta pandemia hemos sido las y los profesores que hemos sujetado y sostenido la educación pública ante la ausencia del ministerio, y esa es una realidad. Somos las y los docentes quienes nos pagamos nuestro internet, hemos acondicionado nuestras casas para poder hacer clases online. En ese sentido, no tenemos hoy día una ley que proteja el trabajo docente a distancia. Por suerte, hay una iniciativa presentada por parte de la diputada Camila Rojas que intenta regular hasta cierto punto los elementos hoy día de lo que son las clases remotas. Sin embargo, estamos absolutamente en el aire. La ley de teletrabajo no cubre hoy día a los profesores de Chile. Están en ese sentido absolutamente, por así decir, desamparados, sin una legislación que los proteja. En esa lógica, es obviamente complejo la situación que hoy día está ocurriendo, ya que obviamente nos sentimos bastante observados, nos sentimos bastante perseguidos. Pero ojo, esta persecución no es una persecución generalizada, sino que es una persecución de un sector, ya insisto, de un sector muy minoritario que hoy día está muy deslegitimado y que está intentando traspasarle una cierta culpa a la de los docentes, que ya lo deben saber ustedes, es una de las instituciones más respetadas por la sociedad chilena. Ejemplo claro de ello es el año 2019, lo que fue el puertazo, cuando cientos de personas nos recibieron en ese momento llegando a Valparaíso, cuando estábamos protestando por condiciones, de hecho, en ese momento, por condiciones de trabajo justas y por, ¿no es cierto?, por terminar con el agobio laboral, que es una situación muy compleja que hoy día la pandemia se ha acrecentado. A esto súmale la situación vivida por mí, ¿no es cierto?, que esta grabación sacada de contexto, que no es la primera, sino que previamente había estado el caso de la profesora del colegio Mayflower, que terminó siendo despedida. Quiero ir más allá, el profesor Roberto Campos Weiss hace 20 meses que está cesante, hace 20 meses que no tiene trabajo. El profesor Roberto Campos fue despedido de una universidad a través de Twitter. El profesor Roberto Campos tiene 4 medidas cautelares aún, no puede salir del país, está vendiendo sus libros para poder sostenerse, ya que todo el sustento que él tenía a partir de su detención por romper un torniquete, por golpear un torniquete que ya estaba roto, ya le ha traído una violencia inusitada hacia su persona. Entonces, cuando uno se hace esta pregunta, ¿quiénes hoy día son los violentos? ¿Quiénes son los que atacan? Claramente no somos las y los profesores, no somos nosotros quienes empujamos estos hechos, sino que nosotros lo que estamos haciendo hoy día, en la lógica de promover el sentido crítico de nuestros estudiantes, es fundamentalmente problematizar lo que hoy día ocurre. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué queremos que sepan las generaciones futuras que ocurrió el 18 de octubre? ¿Que hubo una sociedad que se levantó aburrida de los abusos a protestar? ¿O queremos que la sociedad del futuro sepan que existió un presidente que ese día le declaró la guerra al país y que había un enemigo silencioso, ¿ya? Que probablemente iba a desordenar, iba a terminar, ¿no es cierto?, con la tranquilidad que estaba viviendo Chile? De hecho, no olvidemos que la esposa del presidente habló incluso de alienígenas que venían a terminar con todo lo que ellos habían obtenido durante estos últimos años, que éramos alienígenas, una minoría fuera de control.
Sí, entonces, profesor, por supuesto, ahora esta es una conversación y yo creo que usted ha explicado muy bien el contexto político, el contexto, el objetivo curricular, ha explicado y nos parece absolutamente lamentable y condenable que se planteen amenazas sobre usted o su familia. Yo quiero preguntarle si usted habló con el estudiante. Porque independiente de la cuestión política, histórica, latinoamericanista que usted describe y apunta en reflexiones respecto a la legislación en otros países, si volviéramos por un instante a esa sala de clases, quizás usted nos puede llevar una línea quizás menos política y un poco más personal. Contarnos si habló con ese alumno que eventualmente sintió una provocación intensa de parte suya respecto a un tema en torno al cual él había planteado algunas dudas. ¿Pudo conversar con él? ¿Cómo están esos estudiantes? La verdad es que no he podido conversar con el estudiante porque esta situación ocurrió el día viernes, el viernes 19 de junio, y la semana posterior a esta semana que está terminando hoy día, tuvimos una semana de asincrónica que se llama, donde estuvimos trabajando fundamentalmente a través de vía remota con nuestros estudiantes, no nos conectamos. Sin embargo, la situación ya había sido viralizada por las redes sociales el día lunes, lo cual no me dio ninguna oportunidad para hablar con el estudiante posterior a esta situación. Acá las personas que grabaron y que viralizaron esto se saltaron todos los conductos que tiene la escuela para poder resolver este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones cuando un apoderado, cuando un estudiante no está de acuerdo con la clase. Existen espacios de diálogo y conversación que están previamente establecidos en un reglamento que es el de convivencia. Nada de eso se hizo. No se ha planteado por líneas formales. Perfecto. Claro, disculpa para terminar. De hecho, quiero decir que finalizada la clase, y yo quiero hacer hincapié en esto, hay más videos, los cuales están obviamente en la investigación. Yo les digo a mis estudiantes, los felicito por opinar, los felicito por hablar, los felicito por tener opiniones diversas, y también les planteo que a medida que ellos van desarrollando, a medida que ellos van creciendo, probablemente sus opiniones también van a variar por tener más elementos que les permitan analizar la realidad en la cual viven inmediatamente. El profesor de Historia Aníbal Navarrete, muchísimas gracias por esta entrevista hoy con Pauta Libre. Muy buenas noches. Disculpa, antes de terminar, solamente quiero expresar mi solidaridad con los 11 presos de la Universidad de Concepción, con Cristian Briones, que hoy fue condenado a 3 años y un día, si no me equivoco, y también de pasadita, ¿no es cierto?, dar a conocer una situación de nuestra comuna que está siendo amenazada por el vertedero de Curaco Alto, y que somos una comuna que está siendo totalmente amenazada por proyectos empresariales que nos siguen transformando en una zona de sacrificio, como son la minería de biodelantáridos, el proyecto de Curaco Alto en Rafael, que quiere instalar un vertedero en zonas en las cuales existen diferentes actividades que realizan las personas de allá. También el tema relacionado con el gasoducto que se quiere instalar en la bahía de Vilquén, conocido como Octopus, y lo que Biobío genera. Que somos la región del Biobío, es una región en resistencia, una zona de sacrificio, pero que sin embargo la organización del AI y todos está permitiendo detener todos estos proyectos. Y finalmente, nuevamente decir a los profesores y a las profesoras que hemos sido nosotros quienes estamos sosteniendo la educación en tiempos de pandemia y que no tienen que dejarse amedrentar, porque el trabajo que están haciendo es válido y es en función de construir una mejor sociedad para el futuro. Quedan ahí todos los temas entonces. Aníbal Navarrete, muy buenas noches. Muchas gracias. Seguimos en Pauta Libre, tenemos una breve pausa para continuar. En instantes, el doctor Juan Antonio Espinosa Huircalaf nos da detalles acerca de la nueva variante Delta en Chile y de las nuevas cuarentenas impulsadas por el gobierno. Estamos en Pauta Libre, estamos en la red junto a Alejandra Matus, Yasna Levin, hemos estado con las entrevistas junto a Mónica González y seguimos revisando la actualidad en uno de los temas quizás más urgentes, más apremiantes, que tienen que ver con el avance de la variante Delta, una variante del coronavirus que, de acuerdo a lo que se está informando en el Reino Unido, le tomó solo una semana llegar a sumar más del 50% de los casos, hacerse
responsable de más del 10% del aumento en las hospitalizaciones y más del 72% en el aumento de casos, lamentablemente, de fallecimientos. La variante Delta es más contagiosa y ya está en el país. ¿Cuáles son las precauciones? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que están observando los centros hospitalarios, los especialistas? Es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con el doctor Juan Antonio Espinosa Huilcalaf, quien está con nosotros una vez más en este Pauta Libre en la red. Tiene un posgrado en gestión en salud, es médico cirujano cardiovascular y es especialista además en máquinas de soporte de ventilación extracorpóreo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pauta Libre. Estamos preocupadas por la llegada de la variante Delta, la variante Delta del coronavirus. Me confundo entre variante y variable. Pero esta variante ya está en el país, ya está identificada, probablemente había llegado previamente. La verdad es que no tenemos suficiente vigilancia genómica para tener una fecha exacta, pero ya está en el país. ¿Y con cuánta preocupación lo observa usted desde su trabajo? La verdad que estamos todos, hablo más que por mí, hablo por lo que conversamos con colegas en el hospital, en diferentes lugares de manera virtual, es que hay una gran preocupación porque, digamos, nosotros sabemos fehacientemente que la variante Delta es tremendamente más contagiosa. Originalmente la variante clásica, la de Wuhan, que fue la primera, la de China, demorabas minutos en contagiar a otra persona. En la variante Delta demorarías segundos, lo cual ya lo hace tremendamente más infectocontagioso. Y de ahí la potencial sobrecarga y eventual el gran temido colapso de los servicios sanitarios. Eso nos preocupa. Doctor, usted hablaba en otro programa donde tuvimos la suerte de contar con su presencia, que los hospitales ya estaban colapsados, que ya, digamos, que si se desocupaban camas era porque alguien había fallecido. Posteriormente a eso, por esos mismos días, se volvió gran parte de la región metropolitana a una cuarentena más estricta y hoy se está de nuevo levantando la restricción en gran parte de las comunas de la región metropolitana. Se evidenció, hubo en estos días una baja en el número de contagios o en la presión sobre los servicios de urgencia, los servicios sanitarios. Y quería preguntarle si han notado también algún tipo de casos nuevos que pudieran corresponder a la variante Delta. Gracias, Alejandra. La verdad de las cosas es que el colapso a nivel hospitalario, de lo que comentamos entre diferentes colegas, se mantiene, no en todos los centros como fue en algún momento, pero se mantiene una ocupación importantísima de camas. De hecho, todavía en Santiago hay algunos hospitales, uno puntualmente, que no me voy a precisar a él en específico, que sigue con pacientes ventilados, pacientes en ventilación mecánica, digámoslo, en el servicio de urgencia. Y eso pasa en varios lugares. Hospitales donde en el transcurso de la noche tienes que ver dónde trasladar a un paciente porque sencillamente no tienes cobertura, no tienes personal disponible. Porque, ojo, el colapso o la disponibilidad no solamente está dado frente a lo que es la demanda, a la demanda de los pacientes, sino que también a la oferta. Y en este momento hay camas que no están disponibles, hay servicios que no están funcionando a capacidad plena por licencia de múltiples razones por parte del personal. Doctor Espinosa, se ha anunciado ya incluso en República Dominicana la decisión de poner una tercera dosis de Sinovac. República Dominicana es el tercer país de Latinoamérica con mayor tasa de vacunación después de Uruguay y los primeros en Chile. Aquí todavía lo estamos estudiando. ¿Qué conversación existe en la comunidad médica respecto a esta posibilidad? Porque ya hay investigaciones en el exterior, tampoco es mucho el tiempo que tenemos para tomar ese tipo de decisiones
restricciones, pensando en esta amenazante variante del coronavirus que es más contagiosa y que tiene toda la peligrosidad que ya le conocemos. Yasna, hay una cosa que me gustaría aclarar primero. Todo tiene que ver también con cómo se da la información, cuál es la comunicación del real riesgo en este momento. Si cuando dicen de variable delta aparece como una cosa absolutamente nueva, pero la verdad quiero que toda la gente sepa que la variante delta corresponde a la temida variante de la India. ¿Ok? La variante de la India que surgió a finales del año pasado. A eso corresponde la variante Delta. Tenemos la variante de la India. Tenemos la variante de la India en este momento. La verdad que al ser una variante que puede contagiar más rápido a la población en general, ojo, también puede contagiar más rápidamente al personal de salud. Y es una de las cosas que evidentemente todos estamos temiendo. Respecto a las vacunas, ¿qué hemos visto nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto en todas partes si nos llamó la atención? Uno, este año hemos tenido gente ostensiblemente más joven. Dos, hemos tenido dentro del grupo de pacientes complejos embarazadas, que el año pasado no vimos. Y tres, no solamente fue una observación que hicimos entre varios colegas, sino que ya ha salido en la prensa escrita hoy, en algunas partes, que hay un repunte, una reaparición de los pacientes sobre 60 años, 60, 70 años, que son la primera población, el primer grupo etario que se vacunó, lo que correspondería potencialmente, según observaciones y un estudio hecho entre la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Valparaíso y la Universidad San Sebastián, que demostraría que la protección brindada por la vacuna a este grupo estaría pasando y por eso están potencialmente en condiciones de volver a enfermar. Y es por eso una de las razones, una de las varias, que harían necesaria una tercera vacunación. Ahora, la sintomatología que presentan los pacientes en las camas UCI, en las unidades intensivas, también ha ido variando. Es un relato que se escucha de muchos médicos que son intensivistas. ¿Esa variación se puede presumir que corresponde a que ya existe infección con la variante India o Delta, como usted nos precisa? Nosotros nos planteamos ya en algún momento que sí, había algo nuevo, había algo distinto, porque una posibilidad de que en un primer momento durante este año hubiésemos tenido tanto paciente joven, o sea, no es raro encontrar pacientes menores a 30, menores a 20 años en la unidad de intensivo. Pero ahí las preguntas que se plantearon fueron las siguientes. El grupo etario, las personas de tercera edad se cuidaron más y por eso podían, al margen de la vacuna, haber enfermado menos. La población joven es la que se vacunó último, entonces eventualmente podía corresponder también a eso. Como la vacunación no ha ido de la mano o a la par de las medidas de restricción, la verdad que es difícil identificar el efecto de uno u otro. Tenemos claro que la vacuna, sea cual sea la vacuna, disminuye ostensiblemente las posibilidades de que si enfermes grave y vayas a la UCI. Las disminuye ostensiblemente, pero no es imposible. Pero la verdad que la vacuna, y reitero, sumado a unas medidas de restricción efectivas, es la única posibilidad que tenemos de salir adelante. Nos vamos a ir rápidamente a una pausa, doctor Espinosa, porque tenemos muchísimas más interrogantes. Por ejemplo, cómo cuidarse cuando viene el desconfinamiento para algunas comunas en la región metropolitana. ¿Cómo podemos evitar este contagio que, como se estudió en Australia, o como quedó claro en un caso en Australia, se podía tener lugar en segundos y ya no en minutos? Tenemos muchísimas más preguntas para usted. Nos separamos brevemente y continuamos en esta conversación en Pauta Libre. Seguimos en Pauta Libre, seguimos en la red y seguimos en la conversación con el doctor Juan Espinosa Huircalaf, con quien estamos conversando respecto a la llegada de la variante Delta al país, una variante que ya tiene muy preocupada, por ejemplo, al mundo derechamente, ¿no? Han aumentado los casos desde Indonesia a Rusia, se ha retrasado la apertura en el Reino Unido, se están estableciendo nuevas restricciones, por ejemplo, desde Alemania hacia Portugal.
porque en Portugal ya se estima hay un avance que es marcadamente a cargo de esta variante Delta. Doctor, en este tramo del programa me gustaría preguntarle por las recomendaciones, reiterar las recomendaciones que usted le daría a personas incluso vacunadas o incluso vacunadas con 2 dosis, que sabemos están más protegidas para la Delta, pero de todas maneras no están 100% protegidas. Es importantísima la vacuna, pero no es la única arma y no se puede confiar totalmente en ella, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Me dan 10 segundos para saludar al amigo Mario Acuña de Buin, que es una persona que fue salvajemente agredida durante el estallido social en el 2019, a consecuencia de lo cual está postrado, cuidado por la comunidad, por un grupo de amigos, gran grupo de amigos en Buin, y esperamos que se haga justicia en esto que fue un artero ataque, desgraciadamente de gente de orden y seguridad que desprestigia a la institución. En este caso, retomando el tema, la verdad que las recomendaciones históricas que se han hecho en cuanto a la pandemia, de distancia física, uso de mascarilla o barbijo para todos nuestros hermanos latinoamericanos que digamos ven el programa, y el lavado de manos frecuente es lo más importante. Es tremendamente importante, y en este caso particularmente, digamos, dado lo que significa la posibilidad de contagio, en el momento que, como decíamos hace un rato, con el virus, la variante Delta, corresponde a segundos, no a minutos. La verdad es que hay que ser tremendamente enfático con eso. Es más, la verdad que la definición de contacto estrecho ha cambiado frente a una potencial variable Delta, en términos de que a pesar de estar con mascarilla, si estás en contacto con la persona a menos de un metro, te consideras contacto estrecho. Así que la verdad hay que ser más enfático que nunca en eso. Paradojalmente, la aparición de esta variante en diferentes lugares del mundo ha hecho retroceder en cuanto a las medidas de restricción. Sydney, podían ustedes ver las cámaras de vigilancia hoy día, está vacío, está absolutamente vacío. Moscú tuvo un brote de Delta ahora, 100 y algo pacientes fallecidos, y con eso obligan a la gran mayoría de la población de Moscú a teletrabajo. Paradojalmente, por una cuestión que la verdad, insisto, es paradojal, no voy a hacer un juicio valórico de ello, nos encuentra justo en un momento en el que estamos relajando las medidas de restricción. Justamente de eso le iba a preguntar, doctor, ¿cómo interpreta esta decisión del gobierno de apresuradamente o muy rápidamente, después de haber decretado una nueva cuarentena, justo en un momento en que se había además acompañado de un IFE más robusto de lo que se había dado anteriormente? El gobierno, el mismo día que se confirmó la llegada de la variante Delta a Chile, ese mismo día anuncia el relajo nuevamente de las medidas. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuál sería la razón científica o médica o los convencimientos que hay en el Ministerio de Salud para tomar esas medidas? Hay varias cosas a considerar en esto, Alejandra, porque si lo pensamos bien, primero, la génesis del hecho. Nos enteramos ese día exactamente que existía esta paciente, este caso 0 de variante Delta en Chile, pero que ingresó a principios de mes. Okay. Ahora, respecto a que si hizo la cuarentena o no, si se movilizó o no, solamente nos quedó claro, palabras del ministro, no mía, palabras del señor ministro, que se le dio una dispensa humanitaria para poder entrar al país al funeral de un familiar, de un ser querido. Cuestión bastante, digamos, entendible desde el punto de vista del humanismo cristiano, pero creo que también desde el punto del humanismo y la solidaridad de la gente, creo que debemos ser empáticos con el dolor de 40.000 familias que perdieron un ser querido, como primera cosa. Muchos de los cuales no han podido despedir a sus familiares, además. Efectivamente, si ustedes me permiten, también debo recordar que cuando falleció la señora madre de la expresidenta Michelle Bachelet, la doctora Bachelet viajó a Chile, llegó a Chile y llegó a cuarentena. Ella no asistió al funeral de su señora madre. Por consiguiente, ella, que estando en condiciones quizá entre comillas no exigió o pidió esa dispensa y se comportó como cualquier persona, como todos nosotros,
como lo seríamos cualquiera de ustedes o yo. La verdad que no sé qué características particulares, y tampoco me interesa en este momento saber, tiene esta persona a la cual se le dio esta libertad, este pase humanitario. La presidenta Bachelet, cuando llegó a Chile al funeral de su madre, de su señora madre, la verdad que ni siquiera recibieron las flores en la casa. Así de estricta fue la cuarentena que ella hizo. Así de estricta. Entonces esta situación no se entiende, bastante rara. Volviendo a lo de las cuarentenas propiamente tal, la verdad que el otro día el subsecretario Duñac lo mencionó. Aquí hay situaciones donde se ve claramente un agotamiento pandémico más que una ostensible baja en las cifras de contagios, de ocupación de camas UCI o en las cifras de fallecimientos. Si nosotros vamos a las cifras propiamente tales en este momento, el promedio de los últimos 10 días son 110 fallecidos diarios. El ejemplo que siempre hago, que la verdad yo sé que me incomoda, de un avión pequeño, un avión más pequeño comercial en Chile es un poco más de 110 pasajeros, pero es cual si eso se estrellara todos los días. Si fuera un avión, la verdad que estaríamos todos aterrados, pero en cierta medida lo tenemos casi normalizado. El agotamiento pandémico está dado fundamentalmente por el cansancio de la gente. Eso hay que ser bien franco, la gente se aburre, sobre todo porque le dicen por una parte no puedes salir, pero por otra parte sí tienes que salir a trabajar. Ocurre que el año pasado fue útil porque existía el teletrabajo. Eso es la verdad de las cosas. Pero durante este año, a la fecha, las empresas ampliaron su giro, se modificaron contratos y el trabajo de ser telemático pasó a ser un trabajo presencial. Por consiguiente, la verdad que yo creo que todos nos dimos cuenta, sin ser epidemiólogos ni nada por el estilo, de que nos llamaba la atención de que estando en cuarentena, en fase 1, la verdad que hasta nos encontrábamos con tacos en la calle. Entonces, desde ese punto de vista, la cuarentena como tal, hecha en estas condiciones, no presta ninguna utilidad, o muy poca. Se pierde el objetivo. Doctor, estamos hace como una semana esperando la reformulación del plan paso a paso, después de que el sábado pasado se hubiese sostenido una reunión amplia con distintas organizaciones y sectores del comercio. Se postergó porque se les iba a comunicar primero a esos sectores y finalmente iba a ser ayer y tampoco ocurrió. ¿Usted cree que la llegada de esta variante o la constatación de que llegó en al menos un caso es lo que ha postergado esto? ¿Debiera reformularse con este antecedente a la vista? ¿Cree usted que esto ya se sabía por parte del Ejecutivo? ¿Cuál es su consideración en relación a esta materia? O sea, la verdad que el delta que hay, o mejor dicho, el delay que hubo entre la entrega de la información y la llegada de esa paciente y la PCR originalmente a Chile, la verdad que no lo digo yo, lo dicen bastantes medios. Suena como bastante probable que el gobierno haya tenido alguna información antes de, es como lo más lógico. Ahora, en cuanto al cambio en estrategias en este momento, yo creo que hay cosas que se deben hacer, indudablemente. Sentarse a conversar, que existe una mesa real, no como la que existió hasta ahora, que era una cosa bastante incierta, por lo que para muchas personas, para mí al menos y otras tantas, pero se deberían modificar algunas cosas, indudablemente que sí. Doctor Espinosa, muchísimas gracias por la conversación, por las palabras esta noche en Pauta Libre. Yo me quedo con uno de los apuntes que usted plantea. Cuando se habla allí de tener actitudes humanas, de responder al humanismo, de responder al humanismo cristiano, no hay nada probablemente que esté más en esa línea que precisamente proteger no solo la salud de uno mismo y de quienes lo rodean, sino que de toda la comunidad, atendiendo las restricciones que se imponen y allí donde se levantan las cuarentenas, manteniendo medidas de autocuidado como la distancia, incluso cuando se tiene mascarilla y el uso de mascarilla de manera permanente. Por supuesto, además, el llamado a la vacunación, que es una de las vías de defensa y de protección. Sí, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con sus apuntes y reflexiones en, por supuesto, los próximos capítulos de Pauta Libre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, a vuestra disposición. Despedimos el programa de hoy. Yasna Levín, muy buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Alejandra Matus, muy buenas noches. Y por supuesto te vamos a estar viendo en el debate presidencial. Sí, y además me tienen que ayudar.
Y además te tenemos que ayudar ya. Yo soy Paula Molina, estuvo Mónica González en las entrevistas y por supuesto el agradecimiento es para ustedes que han estado en la sintonía de la red y para todo el equipo que nos acompaña en cada jornada y que hace posible cada uno de estos programas. Muy buenas noches y hasta la próxima semana.